Y hablando de inversiones, nuestro invitado hoy es Mauricio Rodríguez. Él trabaja en Norfolk Financial y vamos a hablar con él de oportunidades de inversión en Panamá. ¿En Panamá se puede invertir por emoción o con razón? Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, creo que se puede invertir de ambas formas. O sea, por emoción se puede invertir, digamos, en cualquier país del mundo, pero obviamente cuando uno invierte por emoción, pues los resultados posiblemente no van a ser los mejores. Pero entonces, cuando uno ya, digamos, deja esa emoción y empieza a invertir realmente con un análisis y con un, digamos, como que método más estructurado, uno empieza a entender y a encontrar, digamos, como que distintas oportunidades. Y por eso creo que hoy les voy a hablar de Panamá, que es un mercado bastante interesante para inversión. ¿Por qué? Porque es el país que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años en Latinoamérica, es una economía dolarizada, así que, digamos, el tema, digamos, como de riesgo cambiario, digamos, se mitiga bastante. Una economía que ha mostrado una dinámica y sobre todo una economía que ha mostrado un crecimiento sostenible a pesar de algunos escándalos, digamos, como o más bien efectos reputacionales que se dieron en los últimos años. ¿Cómo se puede combatir ese paradigma creado de Panamá como paraíso fiscal, el escándalo de hace un par de años de Panama Papers? ¿Cómo afecta esto la inversión en ese país y cómo la está combatiendo el país? Precisamente creo que la reacción que se dio, digamos, en torno a eso, fue una reacción por emoción. ¿Por qué? Porque cuando sale, digamos, el escándalo, que además se llama Panama Papers porque al final le pusieron el apellido de Panamá porque había una firma, digamos, panameña involucrada, pero más del 80% de las sociedades, digamos, que salieron a la luz pública no eran panameñas, sino estaban establecidas, digamos, en otros sitios, sí. O sea, principalmente en Islas Vírgenes, en Islas Caimán, incluso en algunos estados, digamos, de Estados Unidos. Fue una designación de nombre y en ese momento, digamos, hay un factor, digamos, como de análisis, o más bien de reacción por emoción. Entonces todo el mundo dice, Panamá, ¿qué pasa? Los mercados reaccionan un poco, se empieza, digamos, como un poco a tildar al país de ser, digamos, como un sitio donde escondían el dinero, pues criminales y todo tipo de personas, pero en realidad no fue así. Y rápidamente los inversionistas institucionales, los inversionistas profesionales empiezan a darse cuenta de eso. Se nota en que cuando, digamos, está el CDS o el Credit Default Swap, que básicamente es, digamos, una medida para ver, digamos, los riesgos percibidos de las distintas economías, tienen un rebote. Inicialmente cuando sale el escándalo, suben, pero rápidamente decrecen. ¿Qué implica que decrecen? Que los mercados desarrollados están detectando mucho menor riesgo en la economía. Adicionalmente, digamos, el ENVI, que digamos, es un índice básicamente que mide digamos, es un spread, digamos, un diferencial entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos digamos, del Tesoro, los bonos públicos de los distintos países. El diferencial, digamos, en Panamá en este momento es el más bajo de la región, incluso por debajo de Chile. Entonces, esto es lo que nos muestra, digamos, la confianza que hay en mercados internacionales y más allá de la emoción, lo que empezaron fue, digamos, a invertir más por análisis. ¿Y por qué, digamos, pasando la emoción, empiezan a invertir en Panamá y empiezan a ver a Panamá como un destino de inversión? Porque dicen, tiene buenos números macroeconómicos, o sea, es una economía que ha crecido por encima del 6% en promedio durante los últimos 10 años, es una economía que llegó a crecer por encima del 2%, perdón, del 10% durante 2 años, digamos, posterior a la crisis financiera internacional. Es una economía que en medio de la crisis financiera internacional, digamos en el 2009, cuando todos los países estaban decreciendo, tuvo un crecimiento cercano al 2%. Es interesante lo que dices ahora, cómo le pusieron el apellido del escándalo al país. Hasta las noticias hay que posicionarlas con una marca, con un término que todo el mundo lo identifique, y Panamá suena mucho más fácil que lo que decías. Islas Caimán. Islas Caimán Papers, Delaware Papers, Irlanda Papers. Para poner un caso puntual, Delaware, que lo estábamos hablando ahorita antes de entrar al programa, Estados Unidos. Claro. O sea, Estados Unidos tiene estados específicamente en los que uno puede hacer ese tipo de secreto fiscal, entre comillas, y ahí está, y no salió por ningún lado las noticias, no fue tanto y el nombre Panamá suena, pues es sonoro, es fácil de pronunciar. Es fácil de pronunciar, se combina en español, en inglés, entonces suena igual.